Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es jueves 14 de octubre del año 2021. Vamos a recordar, como cada día, nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9. Mi cuenta de Twitter es @JairCuba. También tenemos activa nuestra mensajería de texto. Se puede comunicar con nosotros por el 0424-234-4084. Y también recuerden que esta noche en reposición puede ver de nuevo su programa Frente a Frente. Y a partir de mañana disponible en nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Bien, mis amigos, entonces hoy de nuevo les damos la bienvenida a esta referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Ayer se nos quedó pendiente un comentario con relación al lamentable fallecimiento del general Raúl Isaías Baduel. Por supuesto, mis queridos amigos, que esto no puede escapar de la controversia política, pero creo que lo más importante en este momento es la solidaridad con sus familiares, con sus deudos, con sus seres más cercanos. Triste episodio en un país donde la crispación política se ha convertido en el denominador común. Y triste episodio si revisamos lo ocurrido con el general Raúl Isaías Baduel. Para quienes no lo recuerden, bueno, yo lo voy a recordar. En abril del 2002, por la actitud del general Raúl Isaías Baduel, se logró en gran parte que se restituyera el orden constitucional y que se rescatara al entonces presidente Hugo Chávez. Posteriormente, el general Raúl Isaías Baduel fijó posición con relación al tema político y marcó distancia del gobierno de Hugo Chávez y terminó en las mazmorras del gobierno y allí falleció víctima de COVID-19. Es lamentable porque nosotros somos de lo que creemos que si algo tenía que haber pagado el general Baduel, creo que pasó suficiente tiempo en la cárcel como para haber sido liberado. Y también tengo que decirlo, señores, y probablemente uno actúe en estas cosas más motivado por el momento y por la crueldad del momento, porque así lo siento, que por la lógica y la racionalidad. Pero en este momento yo podría decir que el general Baduel fue abandonado también, de cierta manera. Mientras hubo un gran intento por rescatar a Leopoldo López, al comisario Simonovis y a muchas otras personas que formaron parte de la negociación en la antigua mesa de diálogo, y ahora recientemente, pues, no se puso un punto de honor con Raúl Isaías Baduel. Lo que yo no puedo garantizar es que Baduel, estando en libertad, no iba a morir de COVID. Eso no lo puedo garantizar, pero sí, de verdad nos hubiese gustado que recobrara al menos la posibilidad de tener casas por cárcel. Que esto tiene connotación política, desde luego. Yo no creo que al gobierno le interese que a Baduel se le haya muerto en la cárcel. No lo creo. Pero ya la ONU, a través de la alta comisionada para los derechos humanos, está solicitando una investigación y una explicación al respecto. Ojalá que esto no se politice de la peor manera, pero yo creo que esto nos tiene que servir para la reflexión. Nos tiene que servir para la reflexión. Todos los presos políticos son importantes. Son importantes. Y ojo, no estoy achacando culpabilidad. Lo aclaré al momento de este comentario,
que probablemente mi motivación en este momento sea esta reacción frente a un hecho cruel y doloroso. Aprovecho para enviar mi sentida palabra de condolencia a sus familiares cercanos. Una palabra de condolencia en nada alivia el dolor y las cicatrices del alma, pero hay que seguir adelante, sin resentimientos, porque eso le ha hecho un gran daño a este país. A veces, frente a muchas cosas, señores, y yo se los he dicho en varias oportunidades, no queda otra cosa, valga la redundancia, que invocar a la ley divina. Bueno, quienes creemos en Dios, quienes somos creyentes fieles, invocamos a la ley divina y que se haga justicia, sea la justicia que sea. Otro hecho doloroso que también merece un comentario de cariz político es el fallecimiento de Porfirio Torres. A mí me tocó trabajar con Porfirio Torres. Les voy a decir algo, Porfirio Torres, antes de ser chavista, porque ayer lo estaban criticando porque él era chavista. Bueno, si es chavista no tiene derecho a vivir, no tiene derecho a morir. Es decir, ¿cómo podemos sacralizar a la gente de esa manera? Para mí, el Porfirio Torres que yo conocí y el que yo reconozco es el de un gran profesional, un gran y un maestro, de verdad. Un hombre que dictó cátedra y ha dejado un legado muy difícil de superar en este país, como lo fue esa extraordinaria dupla que hizo con Rafael Silva, Ledesma, en esos micros que nos regalaron llamados nuestro insólito universo. Bueno, tenía sus preferencias políticas. Sin embargo, les voy a decir una cosa. Yo conocí a Porfirio Torres a finales de los años, a mediados de los años 80, y era un hombre muy afín a Renio Tolina. Él participó en el movimiento de Renio Tolina y era un hombre preocupado por el futuro del país. Bueno, ayer todo el mundo reconoce que Porfirio Torres es una figura nacional, pero bueno, algunos se dan a la tarea también de descalificarlo por el hecho de su posición política. Bueno, esa es la Venezuela que nos han sembrado en este momento, mis amigos, donde se ha perdido el decoro y la convivencia. Lamento muchísimo el fallecimiento de Porfirio. Tuve, como les dije, la oportunidad de trabajar con él, de compartir, de aprender mucho con él en su estudio de grabación, y lo conocí como un hombre sano, un hombre humano, un hombre bueno. Jamás, porque estuve muy distanciado de Porfirio en los últimos tiempos, no coincidíamos, pero jamás oí un comentario altisonante en contra de este gran venezolano, salvo esta circunstancia que nos ha convertido en unos caníbales del teclado y de las redes sociales. Bien, amigos, hoy voy a entrevistar a la doctora Egle González Lobato. Ella es directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Además de eso, fue directora de la Escuela de Derecho de la UCB y también es consultora del Consejo Nacional Electoral. Rápidamente, algunos mensajes que tengo aquí que se me han quedado pendientes. Vamos rápidamente porque tengo que hacer un corte. Vamos a ver si tenemos oportunidad. Aquí está. Buen día, Jairo. Muy bueno su programa. Por favor, calle Cecilio Acosta en la parte alta. El poste de luz no prende y tiene varios meses que no funciona. Hacemos un llamado al alcalde. Esto está frente a nutrición. Allí roban a las personas todos los días. Feliz mañana. Seguimos con la mensajería. Buenos días, Jairo. Seguimos con el problema de internet aquí en el Vigía, sector La Antañona. No podemos pagar en dólares para que nos arreglen. Bueno, yo hasta una hija mía ha sido víctima también de estas presuntas personas que tienen que arreglar el servicio telefónico, cobran en divisa y resulta que no arreglan nada. Lamentablemente estamos bajo esa indefensión.
Seguimos con la mensajería de texto. Buenos días. No me gustaron los argumentos de la entrevistada que usted estuvo ayer. Todo eso fue porque los dejaron por fuera. Bueno, aquí hay un mensaje. Buenos días. Se respeta, hay que respetar a los que están en unidad, pero esta gente se roba los activos de Venezuela y piden elecciones para salir. ¿Dónde está la ayuda humanitaria? ¿De qué viven Guaidó, Vecchio, Leopoldo, Borges? Por Dios, que nos expliquen. Esta gente parece que son parte de una secta gótica, caramba. Buen día, me parece muy mal eh, que a los comerciantes a los informales se les trate con, ¿qué dice aquí? Con manos, debe ser manos de seda. Venden carísimo en el mercado Tocorón, decía una vueltica por allí. Bueno, mis amigos, tengo que hacer una breve pausa. Regreso a esta pausa, conversaremos con la doctora Egle González Lobato. Ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Amigos, de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Y tal como lo dijimos en la primera parte, va a estar con nosotros una hermosa dama. Además de que es una hermosa dama, es una mujer muy talentosa. Y en lo personal le tengo mucha estima, mucho afecto, mucho respeto. Y me refiero a la doctora Egle González Lobato, pedagoga, directora en la actualidad de la Cátedra de Elecciones, Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, y entre otros cargos importantes fue consultora del Consejo Nacional Electoral, de manera que conoce muy bien el hecho electoral, y con ella vamos a hablar acerca de todas estas situaciones que rodean el proceso electoral del próximo 21 de noviembre, además sobre un documento muy bien estructurado, como todas las cosas que hace la doctora González Lobato, acerca del proceso electoral. Bueno, primero que nada, doctora Egle, bienvenida de nuevo a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Jairo, un gusto saludarte. Para mí es, ya sabes, el placer que es conversar contigo, con la audiencia, porque te sigue tanto y en estos análisis con aporte político electoral. Vamos a ver qué sale de esta conversación. No, excelente. Bueno, doctora, lo primero que quiero iniciar comentando, quisiera conocer opinión. Ha habido, bueno, lamentablemente, esta situación del general Baduel, creo que es un incidente muy, de verdad, muy penoso para la sociedad venezolana, para la política. Hay muchas cosas de las distintas maneras como esto se puede analizar. Ha sido una situación muy, muy lamentable, y muy lamentable también para sus familiares. Pero bueno, para el país político también ha generado algunos inconvenientes. Ya comienza a generar algunos inconvenientes, incluyendo la solicitud que están haciendo los organismos internacionales con relación al fallecimiento del general Baduel, y además sus familiares solicitaron que no se le creme el cadáver, sino que exigen una autopsia de ley, como corresponde y como correspondería. Quisiera iniciar por allí, conociendo tu comentario al respecto. Sí, bueno, igual, es muy lamentable, sobre todo porque a 3 años de la muerte de Fernando Albán, darnos vía Twitter, y además que entiendo que la familia también se enteró vía Twitter de la muerte del general Baduel, que es un preso político bajo la custodia del Estado, que se dice que murió por COVID-19, un mal global, un mal universal, que se está tratando bien con vacunas, bien con aislamiento. Uno siente pues una sensación de pérdida muy fuerte. Además que nosotros
no estamos, nosotros nos cambió la vida, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a esto de que se hable, que a los presos políticos los tienen en condiciones que violan los derechos humanos. Es realmente rechazable y sobre todo en un momento en que nuevamente se inicia una ronda en México. Entonces, creo que si el memorando de entendimiento suscrito tanto por el gobierno de Nicolás Maduro como por la plataforma unitaria, bajo la facilitación del Reino de Noruega, con los países amigos, en México por Venezuela, bueno, hay que entonces y acatar esto de la convivencia política y de la renuncia a la violencia contra la disidencia y sobre todo pues que esto escapa, esto ya queda como lo leíamos antes del programa, ya la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas pues pide por lo menos una explicación. Entonces, bueno, en esos términos creo que deberíamos expresarnos y por supuesto pues nuestro lamentable y nuestro saludo a la familia pues en un momento tan difícil y tan triste. Ahora, doctora, ¿qué repercusiones desde el punto de vista político y de la negociación política podría conducirnos este lamentable hecho del fallecimiento del general Raúl Isaías Baduel? Bueno, evidentemente que pone al gobierno de Nicolás Maduro en una situación muy complicada, una exposición internacional, nuevamente se habla de violación de derechos humanos, entonces pues uno de los, como ya lo decía en el memorando de entendimiento, pues esto no es decir, la gente se muere por COVID, ciertamente, pero se trata de un preso político bajo la custodia del Estado. Entonces, considero que puede ser un momento delicado, pero ya hemos visto que el gobierno de Nicolás Maduro es bastante audaz al momento de las negociaciones. De todas maneras, me imagino que todo esto, este tipo de situaciones lamentables, pues no hay que politizarlas en el sentido de que no es, bueno, ahora la oposición va a ganar, se va a aventajar, ¿no? Lo que creo es que esto lo que revela es la falta del Estado de Derecho, que para los venezolanos es una utopía. Ahora, doctora, no sé si tú tienes la misma percepción que podría tener yo en este momento. Obviamente, a veces uno reaccionando desde los acontecimientos tan crudos y tan crueles, a veces no razona de la mejor manera, no es totalmente ponderado en la reflexión. Pero no sé, por eso te digo, no sé si te abriga el mismo criterio, el mismo sentimiento que tengo en este momento de pensar que a Baduel no se le asistió oportunamente y se dejó solo en medio de estas circunstancias políticas. Diera la impresión de que hubo mayor atención con otros presos políticos y prácticamente el general Baduel, como también podría estar ocurriendo con Rodríguez Torres, están en una situación de mayor indefensión, si el término cabe en este momento. Bueno, yo creo que desde esta posición que tenemos nosotros y frente a los medios de comunicación, tú sabes que yo pues comulgo un poco con la prudencia, ¿no? Porque uno no puede empeorar las cosas más de lo que está. Tal vez en este momento lo que habría es que hacerse eco de bueno, de esa solicitud de la liberación de los presos políticos, civiles y militares. Porque hemos visto que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido implacable con los presos políticos militares. Es una situación bastante delicada, pero, como te digo, para nosotros no generar mayor problema de lo que ya hay. Esas lecturas en este momento son desde el corazón, entonces de pronto nos toca simplemente llamar pues a la reflexión, obligar tanto nacional como internacionalmente, pues el gobierno de Nicolás Maduro tiene que respetar los derechos humanos y eso es una obligación y en este país esto no puede estar ocurriendo, o sea, la Venezuela que queremos no es esa, por eso es que es tan importante un proceso electoral y un proceso de negociación y por eso es que nosotros nos disgusta más cuando vemos que desde las fuerzas democráticas pues se sabotea
tanto el proceso electoral como el proceso de México, porque uno no entiende si después de la violencia que se ha generado en este país te das cuenta que no se ha producido un cambio político, bueno, como tú no haces una estrategia unitaria para lograr un cambio político. Pero tú lo que no te explicas es cómo es posible que esta indignación nacional frente a la muerte de Baduel, porque todos tenemos esa sensación de que es un preso que ha sido doble, triple castigado. Entonces, bueno, como tú no entiendes cómo esta desafección que hay hacia las políticas nacionales, tan en desacuerdo que estamos, cómo no se logra un cambio político por la manera pacífica y la manera electoral. Y de eso es que vamos a hablar, porque eso es lo que pretende el estudio que es generar un debate ahorita, un debate post-mortem, después del 21 de noviembre, un mensaje ahorita, y que me digan ahorita, como yo no me milito en ningún partido, entonces que me digan, que me expliquen cómo, o que le expliquen a la ciudadanía cómo es eso, que no logran capitalizar, que hechos como este no sean electoralmente digamos, logrado que haya un cambio, por lo menos una fuerza que se enfrente al oficialismo. Bien, por allí quiero comenzar, pero debo tocar un tema que tú manejas muy bien y es lo que tiene que ver con la Unión Europea. Yo voy a confesar lo que yo dije y me recordó mucho, me recordé mucho de ti y en esas tormentas de ideas que teníamos con un grupo de asesores. Cuando una vez en una conversación dijimos, oye, debe ser que Obama se inscribió en el PSUV y eso tenía que ver con aquella decisión del gobierno de Obama de declarar al gobierno de Maduro como peligro internacional. Entonces, un gobierno con tanta precariedad, bueno, se le puso en bandeja de plata un argumento con el cual transitó durante todo ese año, creo que fue el año 2018, 2019. Ahora me da la impresión, parafraseando lo mismo, porque aquella frase de que parece que Obama se inscribió en el PSUV fue del profesor Alzuru, no sé si lo recuerdas, y entonces ahora me da la impresión, y lo asumiría yo, y dice, ya que Josep Borrell se inscribió en el PSUV, porque prácticamente le acaba de poner en bandeja de plata un argumento que necesitaba el gobierno para que no supervisen unas elecciones que deben ser libres. Y quiero conocer tu interpretación porque tú conoces muy bien este tema con la Unión Europea. Bueno, voy a tirar así como un cañonazo primero. Primero hay una política en contra de que venga una misión, una MOE, una misión de observación internacional por parte de la OEA, que animaría al Centro Carter, que ya está, y algunos expertos de la ONU. Entonces hay una estrategia nacional e internacional para sabotear esa misión electoral. Desde que se empezó exploratoria, ha sido todo un enredo. Entonces, aquí hay que redimensionar las cosas y llamarle por su nombre. Doctora, tengo que interrumpirte un momentito. Vamos a hacer una brevísima pausa para pueda desarrollar el concepto completo. Mis amigos, vamos a hacer una breve pausa aquí en su programa Frente a Frente, y al regreso de esta pausa, la doctora Egle González Lobato, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, va a continuar desarrollando este tema, precisamente lo que tiene que ver con la coyuntura de la presencia de la Unión Europea, las declaraciones de Borrell y las reacciones obviamente del gobierno. Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con la doctora Egle González Lobato. Además, la doctora Egle González Lobato fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Es decir, estamos hablando de una persona que domina muy bien la materia. Egle, te interrumpí con el tema de la Unión Europea, pero era necesario para que puedas desarrollar mejor toda y nos des esa cátedra que nos estabas dando antes de la interrupción. Sí, bueno, fíjate,
Hoy, desde ayer y hoy ha salido una publicación del Financial Times que Borrell no atendió las observaciones de la misión exploratoria que estuvo en Venezuela previa para decidir si mandaba o no una misión de observación electoral. A mí me sorprende, Jairo, lo digo con toda honestidad, cómo la gente se vuelve repetidora de cosas tendenciosas. Basta mirar el informe exploratorio, de la misión exploratoria que estuvo en Venezuela, de la Unión Europea, para darte cuenta que al final esta declaración se hace a destiempo. Es decir, eso debió escribirse al momento que sacaron que se dio a conocer esto, porque hay un acuerdo entre la Unión Europea y el Consejo Nacional Electoral en donde se logran libertades que habían estado limitadas. Me refiero a la libertad de tránsito, a la libertad de reuniones, a la libertad de las declaraciones de la Unión Europea, incluso antes del informe final, por supuesto, dentro del proceso, estoy hablando del proceso electoral 21N. Entonces, cuando Borrell hace la declaración, la hace en base a ese informe de la misión exploratoria que refiere en varios de sus puntos a la legitimación del gobierno de Nicolás Maduro y prácticamente señala que siendo que hay tanto, bueno, que esta situación, el entorno político es tan complicado, ellos ven con cuidado que esto no se convierta en un apoyo y lo dicen en esos términos. Por supuesto que luego al final de las conclusiones de ese informe te das cuenta que la propia Unión Europea, la propia misión exploratoria, señala que es probable que se logren acuerdos como efectivamente pareciera que se lograron. Léanse, por favor, el acuerdo el acuerdo administrativo entre la Unión Europea y el Consejo Nacional Electoral. Ahora, la declaración de Borrell, evidentemente que en términos diplomáticos es inconveniente. O sea, tú no, pero repito, él pareciera que dice, fue una ligereza de su parte, pero en caso, bueno, errores cometemos mucho, pero en todo caso, lo que se pide y lo que se exige es que cualquier observación de las condiciones electorales no es para beneficiar a una parcialidad política. Aquí lo que hay que hacer son las condiciones del proceso. Entonces, allí es donde se genera el problema, Jairo. ¿Por qué? Porque hay un problema de política nacional, hay un problema de las tareas no cumplidas por parte de los partidos políticos, precisamente del sector que se opone al oficialismo. Entonces, pareciera que en la medida en que yo diga, no, pero esto todo está mal, por ejemplo, 10 centros electorales, de 10 centros electorales, 3 hubo puntos rojos. Ok, lo tenemos que mejorar para el 21 de noviembre. Yo lo que estoy diciendo es que no puede ser que tú digas, todos tuvieron puntos rojos. No, hubo 7 de 10 que no hubo puntos rojos. Y hubo 3 de 10 que hubo puntos rojos. Bueno, que el ciudadano decida efectivamente cómo ejerce la presión para que se cumplan esas condiciones. Entonces, lo que yo sí creo es que nosotros nos tenemos que dejar de ingenuidades. Aquí hay gente que no quiere que el proceso electoral del 21 de noviembre tenga un proceso cuyos resultados sean respetables. Y tienen que comprometerse al respeto a los resultados. Y hay otros que simplemente lo que están es decir, no molestando, porque es algo más que molestia, simplemente saboteando para que ese proceso no se produzca y entonces nuevamente nosotros decir, bueno, pero es que todo está malísimo, no se logra nada. Entonces, bueno, efectivamente aquí se sabe que las crisis no generan votos. Y entonces quienes tienen que generar votos es a través de la movilización de electores por parte de los partidos políticos y los candidatos. Egle, y esto ¿tú crees que pone en peligro la presencia de la Unión Europea? ¿O eso se va a solventar y se va a llevar a la mesa de negociación y diálogo? Pero ha sido indudablemente un buen argumento para el gobierno, ¿no? Que evidentemente no quiere supervisión de nadie, sino de los amigos, ¿no? Los amigos que conocemos, pues, los amigos de este eje del sur que conocemos. Mira, Jairo, a mí me gustaría decirte que estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque este es un proceso que el oficialismo necesita. Este es un proceso que va hacia el 2024. Este es un proceso que le permite a Nicolás Maduro mantenerse para pensar en la sucesión del oficialismo y del proyecto revolucionario. Lo que pasa es que lo que no hay armonía en la estrategia de Maduro para su sucesión y el problema que tiene la oposición para su sucesión. Entonces, en este momento, de pronto, claro, ellos no han querido que venga nadie, de hecho han hecho todas las cosas indecibles para que en el 2006 no venga ningún observador internacional. ¿Y por qué? Porque se tenían que plegar a lo que decían las normativas venezolanas. Cuando la Unión Europea logra ahorita un acuerdo que simplemente, pues sencillamente electoral, bueno, evidentemente que no estamos con todas las libertades. Entonces, tampoco, mira, con todo mi respeto, pero la Unión Europea tampoco. O sea, tú vas a condicionar una misión electoral a que hayan elecciones democráticas. Ah, bueno, pues que no vengan nunca. Así Todo es. lo contrario, si tú te das cuenta que por la vía de derrocar a Maduro a la fuerza no se logró nada. El boicot electoral lo que hizo fue desinflar la fuerza electoral de la fuerza política. Bueno, ¿a qué llegaron los países? Llegaron a decir, bueno, el consenso es sobre los procesos electorales y sobre la negociación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, si la sociedad se organiza, si los venezolanos dicen que van a elecciones, bueno, hay que apoyar esos procesos y generar informes sobre el proceso. Que el día de la elección o días previos, el oficialismo que no tiene autorregulación, hay que decirlo, ellos no se conformaron con 200 diputados en el 2020, sino que tuvieron 269 casi. Es decir, no tienen una alta autorregulación. Entonces, ellos no le pueden dar una patada a la mesa el día de la elección. Entonces, bueno, dirá la misión que venga si ocurre. Ahora, si eso no ocurre, no tienen que inventar, no ocurrió, se desarrolló el proceso perfectamente. Entonces, yo creo que esto se va a solventar por la vía diplomática, que la misión de la Unión Europea va a venir sin ningún problema, porque es que yo creo que otros sectores distintos al gobierno, no precisamente el gobierno de Nicolás Maduro, que además, vale decir, generó un Consejo Nacional Electoral como el que hoy tenemos, están más en contra de esa misión de observación electoral. Bien, entrando en el tema ya de la participación y los actores políticos que van a participar este 21 de noviembre. En el inicio del programa yo te interrumpí para hablar sobre este tema de la Unión Europea y lo del general Baduel, pero rescato una palabra de allí que decía, bueno, yo quiero que me expliquen después del 21, palabras más o palabras menos, corrígeme si no lo estoy diciendo como, o no lo estoy interpretando como tú lo quisiste decir, que me expliquen cómo va a ser posible que frente a estas circunstancias se actuó de la manera que se actuó. Y después de eso, quiero entrar a analizar un poco el documento que has presentado a la opinión pública y también quisiera saber cómo la gente puede tener acceso a este valioso trabajo que hiciste. Sí, bueno, voy a empezar por lo último. El trabajo lo he entregado a algunos sectores para el debate y luego la idea mía es trabajar como en varias manos, es decir, que exactamente amigos como tú, pues que hagamos observaciones y hagamos el debate desde ahorita, o sea, desde la sociedad, aportando cómo podemos aportar ese debate y cómo podemos presionar para que las cosas cambien. La primera que tiene que ver cómo explican después del 21 de noviembre las cosas que han pasado. Bueno, mira, porque era lo que te decía en lo único en lo que estaba en desacuerdo, que es que uno de los aspectos más importantes del memorando de entendimiento, que es una pieza extraordinaria a mi manera de ver, es algo a lo que el gobierno suscribió, que es la convivencia. Necesita convivencia política, y cómo tú tienes la convivencia política si no es permitiendo que hayan otros de la oposición, de la disidencia, que tengan cargos de elección popular.
¿Pero qué es esa? O sea, si yo ocupo todos los cargos, como la mayoría que tiene ahorita el oficialismo vale decir, tiene casi un 90% del total del poder territorial, tanto de gobernaciones como de alcaldía. Entonces, si tú estás obligado a la convivencia política, te repito, una convivencia política que ellos van a utilizar. Es decir, van a utilizar, yo no estoy diciendo que el gobierno, ay, que no, ahorita quiere la oposición y entonces les va a dar todas las libertades. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que ellos están pensando en su estrategia. Y su estrategia es el 2024 y cómo hay una sucesión dentro del oficialismo, desde el oficialismo. Entonces, tú como oposición, como fuerzas opositoras, tienes que entender que hay un momento en donde estás habilitado para enfrentarte al oficialismo. Es decir, el oficialismo te está diciendo, por supuesto, con toda la falta de condiciones, mira, yo he escrito sobre todo eso, te busque todo lo que yo he escrito de la falta de condiciones, metí el amparo en el 2020, yo siempre he tenido una posición en cuanto a la exigencia de que los procesos electorales tienen que ser competitivos y el gobierno tiene que obligarse a la alternabilidad. Pero en este momento, el gobierno de Nicolás Maduro se ha permitido unas condiciones que no se habían logrado. Es decir, esas condiciones, mira, desde el registro electoral, pasando por el sistema de automatización, pasando por las auditorías, la tarjeta de la MU, por supuesto, todo lo que ha ocurrido en la judicialización, hay siempre que reprocharlo. Entonces, si tú estás habilitado y te viene incluso una organización internacional electoral, se permite a los observadores nacionales que se les estaba impidiendo a muchos de los que más prestigio tienen que participaran en los procesos, entonces tú tienes que armarte y decir, bueno, yo le voy a hacer frente al oficialismo, yo voy por ello, o sea, voy por las gobernaciones y voy por las alcaldías, los consejos municipales y los consejos legisladores, vamos a ponerlo de lado. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, si tú tienes la posibilidad de obtener un triunfo electoral, ¿qué está pasando? Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que los factores políticos no son las mismas, no se presentan en el momento del proceso electoral de la misma manera. Es decir, usted tiene, y clarizo como se lo voy a decir, el gran polo patriótico vota monolíticamente. Y ellos celebraron las observaciones que le podamos hacer. Bueno, ahí resolvieron el problemita, mira que este no me gusta, que el otro sí me gusta. Bueno, mijo, esto es lo que usted va a votar y punto. Listo. Disciplina aparte. Bueno, no, la oposición no. Nosotros somos acá. La oposición, que yo me he enfrentado al gobierno Maduro, que la eso. Ahora, no, entonces voy a venir yo de confundo que no hace su trabajo político, porque eso es lo que pasa, Jairo, que se olvidaron de generar una opción de contraste, de diferencia. Toda la gente que dice, ay, todos son igualitos. Ay, no, mira, imagínate tú, todo ese problema de los activos y todo este cuento. No, usted tenía que plantarse allí y decir, bueno, mira, vamos por la movilización de los electores. Vamos por el reconocimiento de los históricos de votación en los diferentes territorios. Y yo le voy a decir al país dónde nosotros realmente tenemos fuerza. Y no como el 2017, que nos hicieron a creer a todo el mundo que tenían 23 elecciones ganadas, de cada llegamos a 5. Entonces, tú tienes que hablarlo. Pero ahorita no me va a venir con ese cuento y posmorte, o sea, después del 21. No, dame esa discusión ahorita. ¿Por qué van tan divididos? ¿Por qué se están comiendo los votos unos entre otros? A eso iba casualmente. Le tengo que hacer un corte. Al regreso del corte continuaremos desarrollando, porque mi próxima pregunta va orientada a eso. Bueno, sí, como ciudadanos tenemos que exigir por qué van tan divididos y cómo se ponen de acuerdo. Porque fíjate tú que el gobierno crea la matriz de oposición, de opinión, perdón, de las oposiciones. Y ahora es curioso, tú oyes hablando a algunos actores de la oposición y hablan también de las oposiciones. ¿Cómo esta gente también se pone de acuerdo y quién va a tener la mayor responsabilidad de esta catástrofe que podría avecinarse para la oposición venezolana? Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandillos, y esta interesante conversación con la doctora Egle González Lobato. Ya venimos.
Ya listos para la última parte, aquí en su programa Frente a Frente, a través de Mira TV. Bueno, Egle, te dejé al aire ¿a quién se le va a reclamar eso? Una inquietud. ¿A quién se le va a reclamar eso en medio de las oposiciones? Como el gobierno impuso esa matriz de opinión. ¿A quién? ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? Porque, bueno, por un lado tienes la Alianza Democrática, por el otro lado tienes el Frente Amplio, en fin, se va a dividir. En el estado de Miranda, por ejemplo, hay dos candidatos a gobernador, en el municipio, el distrito capital también, pareciera que hay un ensañamiento más de la oposición que del propio Freddy Bernal en linchar a Lady Gómez. En Nueva Esparta va el exgobernador contra el gobernador actual. En fin, esto es un laberinto bien complejo. Entonces, vamos a ver si tú nos ayudas un poquito, ¿no? Bueno, mira, yo lo que creo es que yo no voy a hacer campaña en contra de Bernal en el Zulia, tampoco voy a hacer campaña ni en Anzoátegui tampoco, o en Esparta, perdón. ¿Me escuchaste? Sí. Sí. Repítelo, pues se oyó No, con dificultad. Pues. no, sí, es decir, entonces uno tiene que hacer campaña en contra del oficialismo. Bueno, Héctor Rodríguez, bueno, entonces hay que ir en contra de la Almiranta, hay que ir en contra. Mira, si la oposición no tiene una opción, no tiene una estrategia unitaria para enfrentarse al gobierno y pierde simplemente por falta de estrategia, ¿qué le puede pedir a los ciudadanos? Van a hacer los ciudadanos la tarea que la oposición no hizo. Yo nunca he sido antipolítica, Jairo, y te conto. En el sentido de que yo pienso que los partidos tienen que trabajar y los ciudadanos tenemos que trabajar al lado de los partidos para que se democraticen. Pero democracia es lo que le ha faltado a los partidos. Porque es decir, tú no puedes tomar esas decisiones y exponer a la sociedad a que tengan que calarse los malos gobiernos en el oficialismo. Las regiones están abandonadas, perdidas. Tú no tienes sensibilidad para eso. No tienes sensibilidad para decir, nosotros en Miranda vamos a ganar y vamos a ir ganadores. No, ellos pretenden matarse entre ellos. Cuando la división es entre ellos. Oye, vale, pero entonces, ¿tú qué quieres? Entonces no tenemos que ponernos a pelear contra el oficialismo. ¿Por qué? El oficialismo que resuelva su problema. La oposición tiene que resolver el suyo. ¿No? De eso se trata el trabajo. Un poco de decir, aquí nosotros estamos a punto de que se den tres escenarios políticos electorales. Uno, el fracaso de la lucha electoral, que nadie salga a votar, ni oficialismo ni oposición. Es decir, que se pierde el entusiasmo. Luego, chicos, es posible que no cambiemos hacia la convivencia política, un cambio político hacia la democracia. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, repito, desde el momento que empecé a hablar, que el gobierno de Nicolás Maduro trabaje su sucesión dentro del oficialismo, que se produzcan una apertura económica sin cambio político de ninguno. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Siempre vamos a luchar por la democracia. Ahora, es probable que en estas condiciones, hoy por hoy, mayor capacidad tenga el propio oficialismo de adaptarse a los cambios que ha producido la crisis que ha generado. Ese sería el gran y el ataque a la misión de observación internacional. Bien, ¿y a quién se le pueden achacar las culpas dentro de la oposición? Yo lo que creo es que así como tiene que haber una sucesión del oficialismo, también va a haber una sucesión de la oposición. Sí, repito, y no es que tú no, pero evidentemente que aquí quienes han llevado al país a esta debacle. Bueno, hemos perdido momentáneamente a la doctora Egle González Lobato.
Ahí tienen la imagen congelada. Bueno, así son las comunicaciones, el ancho de banda. Vamos a ver si logramos recuperar a la doctora Egle González Lobato. Vamos a ver si logramos. Bueno, explicaba la doctora González Lobato, se cayó la comunicación. Explicaba la doctora Egle González Lobato, ahí está, ahí está. Ok, ya te tengo allí, ya te tengo. Ya te veo. Seguimos, okay. Seguimos. Estaba en la explicación a quién se le va a reclamar esto. ¿Quién tiene o mejor dicho, Egle, quién va a tener la mayor cuota de responsabilidad en esto? Porque hay algunos que así como se sienten que están por encima de nosotros, bueno, me imagino que esa será la mayor responsabilidad también en caso de que no haya una satisfactoria participación y resultados electorales. Mira, los responsables de que no haya una fuerza opositora capaz de enfrentarse al oficialismo en territorios que son históricamente de votación opositora es la propia dirigencia y los propios partidos políticos. Si ellos no son capaces de mostrar una competitividad que le dé la victoria al ciudadano, bueno, entonces, ¿qué pretenden ellos? Y no van a salir, les voy a decir algo, esto no solamente es a los que están acá, que efectivamente hay que reconocerles que vinieron, se metieron otra vez en la ruta electoral, le están echando pichón, pero ustedes tienen que llevar a los electores a las urnas electorales. Y esos votos convertirlos en victoria. Y los que están afuera diciendo, no, esas votaciones no existen, pretendiendo quitarse la responsabilidad para imputárselo al ciudadano, olvídense que eso no es así. La debacle del liderazgo nacional se va a llevar por delante también el liderazgo regional. Entonces, los ciudadanos tenemos que estar claros. El 21 de noviembre, por supuesto, no se acaba todo, pero también nosotros tenemos que poner un poco más de, estos cheques en blanco no puede ser. Aquí tiene que haber responsabilidad y un compromiso con la democracia, un compromiso con el país. Eso es, Jairo. Sí. En el documento que tú elaboraste, plantea dos escenarios. El primer escenario es el fracaso de la vía electoral, creo que lo explicaste bastante bien. Es decir, y yo lo he venido diciendo también, lo he compartido con algunos de mis entrevistados. Lo peor que puede ocurrir es que haya una abstención voluntaria, no inducida, porque eso sería gravísimo. Y el otro escenario que plantea es el conflicto continuado con edulcorantes, como lo llama, a través de acuerdos parciales. Es una especie de status quo del ambiente, del entorno político. Me gustaría que me hablaras de ese escenario. Del otro ya hablaste anteriormente. Sí, el otro es la óptima convivencia política y estamos lejos de ello. Entonces, bueno, mantener el status quo para mí sería terrible. O sea, de verdad lo pienso tan malo como el anterior. Sin embargo, aquí el gobierno de Nicolás Maduro puede mantener la oposición ganar muy pocas gobernaciones, hasta 2 gobernaciones, muy poca alcaldía, una votación de por lo menos un bajo de caudal de votos entre el 30 y el 40, el óptimo sería casi el 50, y esta situación, bueno, Maduro generando algunos acuerdos parciales desde México y una oposición que procuraría mantenerse pidiendo presidenciales a costa de las sanciones. Entonces, por supuesto que yo creo que eso va a redefinir, creo que el impacto de estas elecciones regionales tiene un altísimo impacto en la política nacional, como no hemos visto en otros casos. Alguien por allí me escribía, no, que el 2017 no es mi amor, el 2017 no estaba México, con la cantidad de países que están ya en un proceso político pacífico en Venezuela, porque lo peor que nos puede pasar y otro riesgo que tenemos es que los venezolanos caigamos en la zona de indiferencia. Es decir, que realmente dejemos de importarle a los demás porque son una piedra en el zapato. Sí, finalmente, Iglesia, estoy llegando al final del programa. Estamos llegando. Tú eres optimista con relación al diálogo y la negociación. Y si es así, me gustaría conocer también qué crees tú qué es lo que se puede alcanzar para la convivencia política, como tú también
lo planteas en el documento en el corto y mediano plazo, porque hay que entender que esto es un proceso largo, ¿no? Con muchas aristas en el camino. Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente hay dos situaciones, que pretender un cronograma electoral que se comprometan a un cronograma para el 2024. Incluso yo allí señalo que podría ser un par de meses antes, Maduro saliéndose del poder para que eso ocurra, pero bueno, todo va a depender mucho de los resultados del 21 de noviembre. Pero siempre para el Y 2024, no antes. bueno, ya ahí coloco que puede haber, si la negociación saliera muy bien, creo que se ha estudiado la posibilidad, uno ha estudiado la posibilidad, tratando de plantearlo, que se lograran 6 meses antes y que la conducción del país por lo menos durante ese tiempo y se diera un proceso donde no se aventajara precisamente Nicolás Maduro por estar en la presidencia. Sin embargo, bueno, te repito, esto es muy delicado, con una piel muy fina, y luego pues un progresivo levantamiento de sanciones. Aquí lo que se pretende es que Venezuela haya una apertura económica, pero también un cambio político, es decir, la democracia, los derechos humanos, rescate por la institucionalidad, eso es lo importante. Y entonces cuando hablamos de una convivencia política es que se pudiera caminar de aquí hasta esa fecha, de esa presidencial, incluso tampoco descartamos que pudiera plantearse una Asamblea Nacional, una renovación de la Asamblea, pero yo creo que siempre, pues yo le doy mi buena voluntad a que las dos delegaciones pudieran llegar a tener la intención de seguir en ese diálogo. Y hay que recordar que está Rusia por primera vez como país amigo, acompañante del proceso, y está, por supuesto, los Países Bajos. Entonces yo creo que, repito, esto puede variar porque las condiciones pueden variar. Es algo que advierto es que no hay suficiente data, no hay para un análisis cuantitativo en este momento, pero sí podemos hacer un balance cualitativo de unas circunstancias muy importantes que pudieran generar cambios en los resultados y en los diferentes escenarios que se nos presentan. ¿No ves en ese cronograma electoral el referéndum revocatorio, Glenn? Bueno, yo creo que el referéndum revocatorio puede ser visto como un instrumento de presión para Nicolás Maduro en la medida que es el ejercicio de un derecho que se reconocería, pero yo tengo mi opinión al respecto. El 2016 yo fui una de las que se negaba a entender la filosofía del oficialismo en el sentido en que Maduro no iba a aceptar un revocatorio porque era una derrota humillante para él salir así, y Maduro puede decir, bueno, mira, estas varias batallas las he ganado, ¿no? Entonces, ¿cómo me vas a revocar? Siempre es un ejercicio del poder. Yo no le niego a nadie el ejercicio de su derecho político, pero efectivamente pues hay que entender el contexto de cómo hemos llegado hasta dónde hemos llegado. Bueno, doctora, ha sido muy grato conversar en la mañana de hoy. Excelente, como siempre, brillante, muy clara y muy concisa. Y ojalá, Egle, que la clase política, los actores políticos tengan un poquito de cinderes y puedan también oír a otros, porque a veces parecieran que están o se sienten, mejor dicho, más allá del bien y del mal. Doctora, ¿cómo la gente puede tener a mano ese documento que has preparado sobre el tema electoral? ¿Hay algún Sí, link? el ¿Hay documento aún no algún...? es público. Ok, No, el documento aún no es público, el documento se está para un generando debate en interno. ciertos centros de debate nacional e internacional, e incluso tú te vas a incorporar seguramente al No, análisis que hagamos agradezco la deferencia en verdad. por supuesto, incluso tú lo tienes, porque el trabajo es precisamente para eso, para generar debate. Y aquí hay algo, a veces me preocupa cuando me hacen una entrevista, sobre todo un amigo como tú, porque entonces tiendo a ser muy apasionada. Este tema es apasionante, pero por otra parte quiero con toda seguridad hablarle
yo escribo desde la honestidad, mis análisis son políticos, electorales, eso es lo que yo sé. Entonces yo pues me he dado la tarea. Además, yo aprecio a los partidos políticos, creo que son necesarios, la antipolítica de aquellas aguas, estos lodos. Entonces, pero evidentemente que los ciudadanos tenemos que tener también una posición mucho más de presión y mucho más de exigencia. Es decir, mira, esto no es para comportarte como a ti se te ocurra. Es decir, aquí y lo digo, esto de los activos de la República. Entonces, tú eres político, tú tienes que hacer política. Tú no eres político para ser empresario, ni para estar encargándote de una empresa de los activos del país. Tú tenías que estar, entonces, mientras tú estabas ocupándote de los activos del país, entonces estás olvidándote que tú eres quien representa a la defensa, los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. Entonces, un poco de gente llamándose diputados y entonces los ciudadanos de lado. Eso no puede ser. No puede ser que siempre estemos como en la misma situación. Los ciudadanos, oye, todo el tiempo una orfandad. No, hay unos políticos, hay unos partidos, hay que trabajar con ellos, hay que presionarlos para que hagan lo debido. Bueno, ha sido, mis amigos, Eglé González Lobato, la doctora Eglé González Lobato, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la UCB, también ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, y también fuiste directora en la Escuela de Derecho, Eglé, ¿no? En la universidad. 5 años. 5 años. 5 años fui directora de la Escuela de Derecho. Sí, bueno, yo te agradezco mucho, de verdad. De la UCB. Por habernos también incorporado al documento, y con todo gusto, de verdad que estaremos muy pendientes y aprendiendo como siempre de ti, porque siempre estás muy clara en los planteamientos. Bien, mis queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden que este programa puede ser visto esta noche a las 9 en reposición. También estará disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban y los espero mañana en un nuevo Frente a Frente entre ustedes y nosotros. Mañana muy temprano a las 7 de la mañana. Mañana vamos a relajar un poquito el tema y vamos a hablar de música y vamos a hablar un poquito del show business. Los espero mañana a las 7.